en Resistencia, soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieren o prefieran. Estamos en otro ejercicio más de comunicación con nuestra comunidad en Resistencia. Sonríete. Como primer punto, vamos a ver una noticia como brincos diéramos en México, que saliera algún periódico mexicano así. Estamos viendo una portada del País de ayer, en donde Santos Cerdán entra al bote. Santos Cerdán era uno de los principales colaboradores del presidente Sánchez y tiene un problema ahorita el presidente porque 3 de sus principales colaboradores pues los agarraron con las manos en la masa. Bien, ¿a qué me refiero con que es inaudito para México? Hace un mes descubrieron la bronca que hay, estos 3 los agarraron los del Partido Socialista Obrero Español, que es el partido del presidente Sánchez. Y resulta que hace un mes y ya está el primero en el bote. ¿Cuándo podremos ver nosotros en México? Por ejemplo, cuando a Lozoya, el exdirectivo de Pemex, lo agarraron en el sexenio de López Obrador, la noticia que apareció es que lo agarraron en X lugar, claro, puro lugar 5 estrellas, porque estos tienen dinero para pasarse unas buenas vacaciones, y lo traen, y la noticia que sale es que no se lo llevan a la cárcel. Tenía una ficha roja de Interpol y te lo van por el aeropuerto, unas camionetotas, porque estaba malito del estómago. Tenía una gastritis terrible, entonces lo fueron a llevar a su casa, a un hospital, y después a su casa, porque así es la justicia en México. Hay una cosa importante que no me la creo yo con respecto a que la izquierda siempre se siente muy habilitada para estar de gobernantes, pero pues también tienen problemas con la corrupción. Y lo que llama la atención, por ejemplo, es que estos 3 colaboradores, ellos no son gente de estudio. O sea, me refiero a que no son gente socialista, pues son gente buena para organizar mítines, otro es un chofer, otro también fue escalando a través de la escala de servicio dentro del Estado español, pero ninguno está preparado para eso. Que también recuerdan que en Morena hay una escuela de formación de cuadros, pues no, eso siempre lo van postergando porque hay cosas muy importantes aparte de hacer los estudios que tienen que hacer para llevar las riendas de un Estado. Bien, y eso es, ahora ya están planteando incluso la renuncia del presidente Sánchez, con todo y que está presentando un frente anti-Trump con respecto a gastar, fíjense nada más, lo que Trump está obligando a hacer a los estados europeos, a gastar en defensa, o sea, en producir armamento y comprarlo, o comprárselo entre ellos o lo que sea, pero son 300,000 millones de euros lo que no quiere gastar España. Y es el único país que le está planteando hasta aquí a Trump. En fin, la política es una cosa y el problema de la corrupción es otro. Pero ¿cuándo veremos en nuestro país eso? Está difícil y es una verdadera lástima que aquí, con el problema que se traen, que se renueva el Poder Judicial, que sí o que no, el partido y el Estado español está casi en shock porque allá el Poder Judicial sí es independiente, el procurador no es nombrado por el presidente, los cuadros son independientes y sí funciona muy bien la división de poderes. En fin, este es nuestro país, como les decía, el nacer en este país estamos acostumbrados a que la justicia es de un lado, pero justicia nada más para los grandes que han robado, no lo tenemos. Ven ustedes que con respecto al mismo caso de corrupción, el Reforma publica una foto y una aclaración porque estos que están inmiscuidos ahorita en el problema tuvieron trato con Murat, el hijo de Murat, un político del PRI, que también Murat estaba en el PRI cuando era gobernador. Tanto él como Pedro Aces
tuvieron tratos con estos políticos y también que en el Tren Maya hubo problemas de corrupción porque las mismas compañías que estuvieron con problemas en España, pues está eso. ¿Y qué resulta? No hay investigaciones, no hay nada, nadie sabe, nadie supo. En fin, así es nuestro país funcionando con la justicia. En segundo término, ven ustedes mi camisa, estamos grabando el martes 2 de julio, es Día del Ingeniero. Voy a explicar por qué estoy en la ingeniería, por qué sigo en la ingeniería y no estoy en el gremio técnico, o sea, no estoy trabajando en una empresa ingenieril, estoy trabajando en la educación. ¿Qué significa esto? Pues que dentro de la Facultad de Ingeniería hay una serie de materias que se llaman humanísticas, que es donde siempre me he movido. La última ha sido ética profesional, pero esta formación no la tenemos en toda la República. Solamente Ciudad Universitaria, la Facultad de Ingeniería tiene estas materias y es donde, como les decía, me he desarrollado yo. Es importante esto porque, les platico, hay una cosa que siempre me planteaba yo cuando estaba empezando a estudiar, y es que por qué la ingeniería civil sobresalía dentro de las especialidades que teníamos nosotros. Cuando yo entré en los 70s en la facultad, había 8 o 9 especialidades de la ingeniería: geológica, geofísica, mecánicos eléctricos, en fin. Dentro de las opciones que había, la mejor siempre era civil porque tenía mucho prestigio. ¿Por qué cuál era la causa esta? Pues porque las hidroeléctricas, las grandes carreteras, los puentes no podían ser traídos ni que nos los vendieran los güeros ricos que hacen ciencia en los grandes países, sino que tenían que ser desarrollada aquí. ¿Había cuadros que pudieran hacerlo? Por supuesto. Bien, voy a hablar de un personaje dentro de la ingeniería que me es muy grato hablar de eso. Miren, es este libro que ustedes verán en el recuadro, y es del ingeniero Gumaro Lizárraga, ingeniero civil de la generación 61. Yo soy generación 71, él me lleva 10 años en la formación ahí en la facultad. Bien, el ingeniero publica estas memorias de su labor de la ingeniería y les voy a decir por qué empieza mi admiración por él. Hacer una hidroeléctrica no es nada fácil, o sea, tiene que haber un montón de especialidad y sobre todo de poderle entrar de veras a las cosas grandes de la ingeniería. Bien, Gumaro Lizárraga fue el que hizo, fíjense nada más, el proyecto hidroeléctrico de Aguamilpa. Ahí hay una foto para que vean cómo es un proyecto que mueve pueblos, que inunda pueblos y hace pueblos nuevos, derrumba cerros y hace cerros, o sea, es algo de veras, un proyecto extraordinario. Y aquí nos cuenta Gumaro la labor que se hizo cuando se presenta el proyecto, y el resultado del concurso fue en primer lugar la ICA, que él trabajaba en la ICA y era, a ver, permítame, vicepresidente divisional de Grupo ICA a sus 43 años. Y finalmente ganan. El segundo lugar del concurso fue ocupado por Grupo Mexicano de Desarrollo. Y aquí nos cuenta él sabrosas anécdotas y a lo que se tuvieron que enfrentar para hacer ese trabajo. Bien, próximamente ustedes verán que lo voy a entrevistar, porque me parece todo un personaje, como les digo, para mí mítico como era de estudiante, porque fue el que movió cerros y inundó pueblos y hizo pueblos nuevos, etcétera. O sea, labor en grande de lo que es la ingeniería. Bien, por eso les adelanto que va a ser un personaje, como decía, un personaje inolvidable de la ingeniería. Este libro ya fue presentado en la Facultad de Ingeniería y me interesa a mí tratar el lado humanístico de todo lo que vivió este ingeniero, que de veras es admirable por la labor que hizo dentro de la ingeniería. Bien, ¿qué es importante que les tengo que decir de mi paso por la ingeniería? En las materias 5, que son las materias técnicas del aprendizaje, había técnicas del aprendizaje, economía, sociología, cómo se reparte el poder entre las
cómo se reparte el poder en una sociedad, eso se le muestra al alumno. Eso en cada semestre duraban un semestre este tipo de materias y terminaban con una materia que se llama Recursos y Necesidades de México. Siempre a los muchachos, cuando llevaban esa materia, que la llevan ya cuando van a salir de la facultad, les decía que les preguntaba siempre que cuál era el principal recurso. Les he preguntado siempre, ¿cuál es el principal recurso de México? Se hacen pelotas, no pueden responder, que si la plata, que si la minería, y simplemente les decía yo, ustedes son el mejor recurso de nuestro país. Y enseguida agregaba en mi estilo clásico de dar clase, por eso estamos como estamos. En fin, esto significaba no solamente, como se diría así, una expresión casi cínica, darles una barnizadita de cultura a los ingenieros, no, también es hacer que les tengan una concientización de lo que es la práctica de la ingeniería. Había una materia que se llamaba optativa de humanidades. Fíjense, el campus original de lo que es Ciudad Universitaria se divide con un eje que se traza entre lo que es Rectoría y su lado derecho, su lado izquierdo de Rectoría, y en el lado derecho estaban todas las materias humanísticas, perdón, todas las carreras humanísticas. Estaba filosofía, estaba derecho, estaba ciencias políticas y sociales, economía, y al lado estaban lo que eran las técnicas. Pero fíjense, a la mitad exactamente está la Facultad de Medicina, porque medicina es técnica y es aplicación de un conocimiento sobre el dolor humano. Entonces, eso estaba a la mitad, y del lado derecho estaban en el orden la Facultad de Química, la Facultad de Ingeniería, están, y Arquitectura, son los técnicos. Bien, entonces, nosotros teníamos que, fíjense qué curioso, teníamos que ir a cualquier carrera, cualquier carrera de estas universidades, estas facultades que les digo, y se apuntaba uno en el semestre, pues a ver qué sale. Y entonces, pues a cualquier materia. Claro, uno decía, no, pues ¿para qué me apunto una de cuarto año, de quinto año de la carrera? Siempre nos apuntábamos en el primero o segundo semestre, y había cosas que nos impresionaban mucho, que eso era lo que era lo importante de la educación del ingeniero. Que observaba uno en esos salones que más de la mitad eran mujeres. En segundo, que los olores, porque a veces, como éramos puros hombres y unos entraban de jugar mucho o nos gusta hacer mucho ejercicio en esa época, pues olía a león el salón, y allá no, olía a perfume. Nuestro lenguaje muy cercano al de los albañiles, pues se tenía que retener. No, resulta que las que decían las maldiciones eran las compañeras. Y pues uno se quedaba ahí de a 6 porque no entendía nada, pero el chiste nada más ir a ver, que nos empapáramos de cómo se educaban en las otras escuelas. Finalmente ese proceso se llevó 2, 3 años y ya se terminó. Pero ese era el concepto, saber cómo se mueve la sociedad. Acabé ahorita, vi en primer término cómo es la corrupción en México. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que puse de la portada que adorna, que meten al bote a un ayudante, bueno, a alguien muy cercano al presidente de España, lo meten al bote. Max Weber decía, el padre de la sociología, él decía que una sociedad, esto es lo que les explico a los ingenieros, la sociología, cómo se reparte el poder. Una sociedad que es patrimonialista, esa sociedad le trabaja a una parte de la sociedad. ¿Quién es esa parte de la sociedad? Pues los dueños de los bancos, los dueños de Televisa, los dueños de TV Azteca. Esos son los dueños, los que parten el queso, y nuestro trabajo, el fruto del trabajo, se considera patrimonio de ellos, la gente de poder en un país. Y la otra manera de concebir una sociedad en Occidente es contractual. O sea, cuando surge un problema en la sociedad, inmediatamente sus senadores
y sus cámaras de representantes y los diputados elaboran leyes para evitar, en este caso, por ejemplo, la corrupción. ¿Ha funcionado eso? Sí, en los países del norte de Europa son los países más adelantados porque tienen unos sistemas anticorrupción de primerísimo nivel. Aquí como no hay, pues entonces cuando agarran a alguien, los poderosos, no es caso único Lozoya, el que mencioné, sino hay varios, los agarran y no pueden ir a la cárcel porque se sienten malitos, o los sacan de la cárcel porque pues está mal, no se pueden con esos problemas de presión que tienen. En fin, eso es lo que se le explica al estudiante para que entiendan cómo la técnica, la que significa que se aprende estudiando y repitiendo los problemas hasta que uno los llegue a dominar, de matemáticas, física o química. Entonces, esa es la educación que yo recibí y que a su vez yo me dedico a trabajar con los alumnos, porque no es nada más les vuelvo a repetir, no es una manera, porque estamos muy cerca nosotros del trabajo entre hombres nada más, y pues entonces había que entender cómo se pueden hacer con esa manera de entender lo que es el título de una facultad técnica. Vuelvo a repetir que esto es único caso en México, que hay esa cantidad de materias humanísticas. Bien, por eso es que cuando yo entreviste al ingeniero Gumaro Lizárraga, voy a sacar la parte humanística porque tiene unas anécdotas muy interesantes sobre su proceder en la sociedad y con el ejercicio de su título como ingeniero civil. Bien, esto es, como explico, por eso mi uniforme ahorita, porque no estoy en el gremio, estoy en el gremio de la educación, pero he entendido como humanística que se necesita en la aplicación de la ingeniería en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, entonces ese es el orgullo que me compete. Ahora, para finalizar, vamos a ver el trabajo de Eecatl, así se llama, o sea, el dios del viento, que es un personaje, les gusta el chisme, se los voy a decir. Me invita Sergio Basurto, nuestro asesor musical, a ver, hace 15 años, me invita a visitar un amigo ahí en el centro, que es músico, y estábamos en la mesa, era hijo único, está la pareja, el amigo que era de Sergio y yo me presentó, y resulta que durante toda la comida el niño se pasó alrededor de nosotros con una corneta, no trompeta, corneta. Él tenía 7 años y a mí me impresionaba que no le decían nada. Él seguía, no podíamos ni platicar porque el chavo le tupía a la corneta y pues no había otra cosa que hacer. No tuve yo un puñal ni el valor de enterrarle el tenedor. Y pues yo decía, bueno, pues está muy consentido. Por fortuna no hice nada. Vean el extraordinario video que les voy a decir. Esto vale la pena vivir en este país cuando conoce uno estos personajes. Vean, son 4 minutos, lo voy a poner en la parte final. Y fíjense nada más la calidad de la canción, la interpretación, porque él toca la guitarra, y su composición, y el video que manda de la última tormenta que cayó en Guerrero. De vuelta a la sombra de nuestro país. Nadie ayuda, va la presidenta, siguen los problemas, en fin, siempre la luz y sombra de nuestro país. Pero esto, la labor de un poeta y un artista de esta calidad que tiene 20 años, vale la pena. Así nos vamos a despedir. Mira cómo corre el agua por la calle en la que pasa,
Pareciera que me lleva derechito hasta tu casa. Se va regando la milpa, el arroyo va creciendo. Se miran los pajaritos que del agua están bebiendo. Se nubla la luz del sol poquito más, mientras me quedo pensándote en mi altar. Mando mi voz sobre el río y viaja el mar, para que hasta allí te llegue mi cantar. Van 4 días que no para el cielo de llorar tanto. Se oyen las piedras del río que del cerro van bajando. Se cayó el puente del pueblo, se iba inundando el corral. Unas tejas de la casa volaron del vendaval. 4 días sin luz del sol prendí el cantar. Agarrando mi guitarra me doy paz. Contra mi voz se oye el río y zumba el mar. Ojalá te encuentre bien en donde estás. El arroyo de la huerta se extendió hasta el platanar. Se llevó el chico zapote, mi ganado y el maizal. Casi al cumplir la semana, con el cielo despejado, le fui a dar la vuelta al pueblo pa' ver qué le había pasado. Cuando volviste mi sol te vi llorar, al mirar aquel terreno sin hogar, levantando pedacitos de mi altar, la garganta desbordada y quieto el mar. Bien, espero que les haya gustado el video de Eecatl. Y ahora vamos a escuchar a la Yaya y su anticocina. Adelante, Yaya. Hola, brujo. Hola, comunidad en Resistencia. Para esta viernera he preparado unas bolitas de kefir conocidas como shanklish. Es como una versión similar o una versión express de los shanklish originales. Porque pues es más tiempo, varios días de proceso. En esta viernera se van a resumir en un día. Bueno, 3 días. Bueno. Ingredientes. Kefir, la cantidad que ustedes deseen. Sal, ajo o cebolla en polvo, aceite de oliva, orégano, pimienta cayena, pimienta, paprika o cualquier especia que se les antoje ponerle. Vamos con el procedimiento. Hay que salar el kefir. Lo cosechamos, lo salamos y lo pasamos a filtrar una vez primero con una manta normal. Hacemos la muñequita,
así, bueno, yo me ayudo con un trastecito, ahí pongo la manta ya húmeda y encima ya le pongo el yogurt, la cierro con una liguita y le pongo un palito atravesado y ya con eso la pongo a escurrir en un topper de esos de al litro o en una jarra, donde sea que quepa. Luego si está muy chico el espacio, entonces se llena de suero y ya no se filtra más, entonces yo les sugiero que le vayan quitando el suero. Yo ese lo guardo y lo utilizo para alimentar la masa madre y también pues me lo pongo en el cabello o en la cara, ¿no? Con un atomizador. También ayuda. Después de esa primera filtración, yo hago una segunda filtración porque queda muy cremosito y es como necesitamos que quede más durito, ¿no? Entonces, así como quedó después de la primera, les muestro en el video, queda así como cremita, untable. Y pues sí está bien, pero necesitamos más firmeza en el kefir, bueno, en el jocoque. Entonces, yo lo paso a una manta de cielo. Ahí le pongo una bolita de un poquito de jocoque para que ahí mismo se dé la forma de bolita, porque si no, si cuesta más trabajo, se te pegaste en las manos y es un desastre. Entonces yo la pongo ahí para que se filtre tantito más. Ya no sale tanto suero y aunque no salga suero, aunque no salga nada, de todos modos como que se seca y sí se le da la forma de bolita. Entonces ya pasamos la primera fase, ¿no? El resultado pues queda esa bolita, ya no la deshagan, ya nada más nos untamos las manos en aceite y agarramos esa bolita ya medio hecha y la boleamos tantito más con el aceite. Terminamos de dar esa forma de esfera y ahora sí en un platito o en alguna tablita o en alguna superficie plana echamos las especias que quieran echar, ¿no? Yo en este caso utilicé una de orégano con pimienta y me parece que le eché ajo en polvo o cebolla en polvo. También si le faltó tantita sal al jocoque, entonces le podemos echar tantita sal en esta mezcla de especias, ¿no? Y ya ahí le dan así como para que se empanice bien la bolita, que quede bien empanizadita de especias. El orégano pues bien molidito, ¿no? La pimienta también, ¿no? Cualquier especia que vayan a utilizar que esté hecha a polvo, ¿no? Luego hice una de paprika con sal y también así la empanicé. Hice otra de pimienta cayena también y luego hice una mezclándolas. Entonces pues así pues experimenté con las especias a ver qué tal salía. Y ya listas las bolitas bien empanizadas, pues ahora sí en un frasco le echamos las bolitas y le llenamos de aceite y lo guardamos en ese frasco unos 3 días con el aceitito ahí, las bolitas de queso, bueno, de jocoque. Y ya, después de 3 días ya pueden... Que yo no me aguanté tanto tiempo, ya tuve que robarme una bolita para probar. Pero sí, yo creo que hay que esperar a que termine. Mira quién les traje. Y pues ya pasados los 3 días, si tuvieron la paciencia que yo no tuve, entonces pues ya lo pueden utilizar en ensaladas, en sándwiches, en guisos, en lo que ustedes quieran. Nos vemos la siguiente viernera. Pasen bonito fin de semana y hasta luego. Seguimos en la aplicación del kefir y los gustos de esa extraordinaria composición de lo que es la leche para la digestión, que ya he explicado eso que sirve con el mismo fin que hacían las abuelas el jocoque. Gracias, Yaya, por tu clase de anticocina. Ahora pasamos con Julia. Julia, a ver qué nos tienes ahora de tus lecturas. Muchas gracias, Federico, y muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy bien. Yo la verdad estoy contenta porque acabé un libro muy maravilloso y siento que hace mucho no me daba el tiempo quizás de leer algo extraño porque yo quisiera, porque sí.
Entonces, pues quiero hablar sobre un libro, pero también sobre la niñez y también sobre la paternidad. Este libro se llama 20 días con Julián y Conejito, de Nathaniel Hawthorne. Y bueno, primero decir que este libro no creo que sea muy conocido. Yo lo compré en un remate de libros hace aproximadamente 10 años. En realidad creo que lo compré porque, bueno, sé que Nathaniel Hawthorne es uno de los grandes autores estadounidenses por su novela La letra escarlata, que además no he leído. O sea, yo dije, es que él es un clásico, hay que leerlo, ¿no? Yo no he leído La letra escarlata, sé que es un gran pendiente que yo tengo porque es una gran novela, o bueno, eso sé. Pero yo dije, bueno, pues este está barato y pues ahí está, ¿no? Y además el prólogo es de Paul Auster, que bueno, de Paul Auster hemos hablado en varias ocasiones en esta viernera porque es pues un autor gigantesco. Y pues la verdad es que como muchos de estos libros que ustedes ven por acá, pues lo dejé ser. Y un día dije, es que siento que tengo bloqueo lector, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y fue el que dije, este es el que quiero, ¿no? Y la verdad es que es un libro que siento que puede que no sea para todos, pero es un libro maravilloso. O sea, a mí me resultó maravilloso. Porque 20 días con Julián y Conejito son literalmente apuntes de Nathaniel Hawthorne de 20 días que pasó con su hijo, Julián o Julian, y un conejito literalmente, ¿no? Que ahí estaba. Ellos en esta temporada estaban viviendo en el campo. La familia de Nathaniel Hawthorne eran él, su esposa y 3 hijos, que eran una, así se llamaba, supongo que Ona, no sé cómo sea en inglés, Julián o Julian y Rose. Entonces son dos niñas y un niño, pero entonces la esposa de Nathaniel Hawthorne, llamada Sophie, se llevó a las niñas un rato, una temporada, entonces se quedaron nada más el autor y su hijo 20 días en la casa de campo que ellos tenían, ¿no? Y bueno, lo que es muy maravilloso es, bueno, muchas cosas. O sea, en realidad pues uno diría, pues es nada más la narración de los 20 días que pasaron. No pasó nada extraordinario más allá de, pues, se paraban, el papá bañaba a su hijo, le hacía sus chinitos, iban juntos por leche, porque pues antes no era como, esto es, bueno, también importante decir, o sea, Nathaniel Hawthorne nació en 1804 y falleció, me parece que en 1800, aquí no lo dice, pero creo que es por 1862, o sea, él falleció relativamente joven. Bueno, estamos hablando del siglo XIX, entonces en el siglo XIX, pues, ir por leche, comer cosas, pues tenía una relación súper distinta a lo que ahora hacemos, y la verdad es que eso también fue muy fascinante, ¿no? O sea, ellos tenían sus parcelas y cultivaban calabacitas, grosellas, o sea, había muchos frutos silvestres que ellos recogían y que eso era lo que comían, ¿no? Eso también me parece muy interesante, que pues Nathaniel Hawthorne habla de lo que comía y pues la verdad es que sí es mucho más frugal, pues antes era mucho más frugal la dieta que ahora, ¿no? Y no por una cosa justo de necesariamente estar a dieta o de tener menos cosas, pero pues antes no existían tantos alimentos procesados, entonces era como, bueno, pues comimos un poco de pan con mantequilla y arroz con habichuelas y un pastelito y yo me comí unas grosellas para cenar, ¿no? O sea, como muy, 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 pues como con lo necesario, pues, y no que eso signifique que hubiera carencia, sino que era como lo necesario, lo que sus cuerpos pedían para ser nutridos, ¿no? Que también me parece muy sabio y quizás me hizo pensar mucho en lo que Federico habla de la cocina tradicional mexicana, ¿no? O sea, quizás también bueno, no digamos que la cocina, o sea, que era muy elevada la cocina estadounidense, pero que sí, quizás había un sentido más de la nutrición y de la alimentación, pues con lo que había, con lo que estaba a la mano, ¿no? Con lo que estaba en el entorno, ¿no? Bueno, entonces obviamente en un contexto de campo, ¿no? Quizás la ciudad en el siglo XIX pues era otra cosa, ¿no? Una ciudad estadounidense, pues, ¿no? Y entonces eso me parece muy lindo y también un poco o sea, muchas cosas. Aunque solo son anotaciones del diario y casi siempre se repiten las mismas cosas como cómo está el clima, qué hicieron hoy, muchas veces pues solo van al lago, van por leche y luego al lago y luego se encuentran gente. Aún así siempre hay variaciones y me acuerdo mucho de esta frase de Deleuze y de Guattari que dicen que la repetición es diferencia, ¿no? O sea, por más que uno haga siempre lo mismo, siempre hay diferencias, ¿no? Y la verdad es que las descripciones del paisaje son muy, muy hermosas.
las descripciones, por ejemplo, o sea, la manera en que Nathaniel Hawthorne observa a su hijo, sus cambios de humor, sus enfermedades, su buen humor, o sea, son cosas muy hermosas de ver. Y también algo que me fascinó y que me asombró mucho de este libro, pues es una visión de la paternidad muy distinta a la que yo hubiera pensado de un autor estadounidense del siglo XIX. Claramente, el tipo de paternidad que Nathaniel Hawthorne ejercía no era quizás la norma, pero me parece muy asombroso ver un tipo de paternidad que es como, yo me puedo hacer cargo de mi hijo. Digo, por más que ahorita pues nos parezca como, bueno, eso es lo mínimo que tendrían que hacer, pues en ese momento pues seguramente había muchos hombres que no se hacían cargo para nada de sus hijos, que no sabían qué hacer con ellos, ¿no? O sea, él lo bañaba, lo vestía, le hacía sus chinitos, le daba de comer, le daba medicina si se enfermaba, lo llevaba a jugar, lo llevaba a pasear, ¿no? O sea, ahí hay como una paternidad que me parece que es muy responsable, que está muy involucrada, ¿no? O sea, que observa, o sea, es como esta visión del escritor que no solamente observa el paisaje y es artístico con ello, sino que también puede observar a su hijo y puede observar los cambios y puede como brindarnos un poco pues de esa magia, ¿no? Entonces yo quiero leerles algunos pasajes que la verdad hubo unos muy bonitos que me gustaron, la verdad mucho, mucho. Entonces, mira, por ejemplo, bueno, también algo que es muy padre es que como es un diario, pues también obviamente el papá habla de cuando pues ya está hasta el gorro del hijo, así de que es que solo habla y habla y habla y no me deja estar solo, y así, ¿no? Entonces también eso es muy interesante, que no tampoco es una paternidad idílica, sino que también pues habla de estos momentos de, ay, no, es que ya estoy un poco harto, la verdad quiero leer y quiero que se aleje de mí, ¿no? Entonces, justo en este pasaje está, o sea, se separa de él por una hora, cosa que no había sucedido en los casi 15 días que llevaban juntos, ¿no? Dice... Era casi la hora de comer cuando volvimos, pero hubo que calmar el hambre del hombrecito, así le dice, con una rebanada de pan preliminar. Luego dio buena cuenta de un gran plato de arroz, calabacines y habichuelas. Después de comer, me senté con un libro delante del tocador, y él, por primera vez desde que su madre marchó de viaje, estuvo ausente. No tengo ni idea de dónde, por espacio de una hora. Al final comencé a pensar que ya era hora de buscarlo, porque ahora que estoy solo con él, tengo, sumadas a las mías, todas las inquietudes de su madre. Fui, pues, al granero y a los arbustos de grosellas y estuve dando voces alrededor de la casa sin obtener respuesta, hasta que finalmente me senté en la hierba sin saber qué hacer para buscarlo. Pero luego llegó corriendo hasta la casa, con su pequeño puño en alto, la cara sonriente y gritando que tenía algo muy bueno para mí. Aquel algo muy bueno resultó ser una especie de pulpa aplastada de una mezcla de frambuesas, moras y grosellas que había estado cocinando en su puño durante la hora anterior, en una elaboración culinaria que habría hecho las delicias de su madre. Yo no tuve corazón para rechazar el regalo, así que tomé unas cuantas grosellas que casualmente no estaban aplastadas y dejé que él se comiera las restantes, porque me dijo que no había probado ni una sola. Entonces este pasaje me parece increíble, o sea, yo cuando lo leí por primera vez me dio mucha risa, me dio mucha ternura, porque es como esta imagen del niño de 4 años queriéndole cocinar algo con su puño y llevándole una plasta de pulpa de frutas, me parece de lo más hermoso, la verdad. Y luego hay una parte muy bonita, está hablando también de su hijo, dice, encontró también muchas flores y se mostró entusiasmado con su belleza, prodigando sus elogios a las más familiares. Pero lo cierto es que tiene auténtica sensibilidad por todo cuanto crece. En el bosque que se extiende frente a la casa del señor Flint, vimos a algunos hombres ocupados en talar árboles, ante lo cual expresó un gran enojo y dijo que preferiría no tener fuego en casa y tomar leche fría. Entonces, aquí también hay un tipo de sensibilidad que pues la verdad se echa en falta en esta época, ¿no? O sea, un niño que sienta fascinación por las flores, que no le guste ver cómo talan árboles, ¿no? O sea, con cómo está el estado de las cosas, pues aquí un poco menos de 200 años antes, pues ya había un hombrecito o un caballerete preocupado por lo que estaba sucediendo, ¿no? Y bueno, también algo que me gustó mucho de este libro es que muy casualmente habla de Herman Melville, que bueno, Herman Melville también es uno de los grandes escritores estadounidenses por su obra cumbre, Moby Dick. Y entonces es muy interesante que él de repente es como, sí, de repente pues vimos un señor en caballo que nos habló en español y me fijé bien, era Herman Melville, mi amigo, ¿no? O sea, y como que pues cotorrean juntos y es como, wow, o sea, dos grandes de la literatura
de una forma pues muy casual, hablando de sus cosas, ¿no? En algún otro momento también van como de... sí, o sea, tienen como una especie de picnic campestre con él y pues Julian dice como, ay, es que, o sea, me caen súper bien el señor Melville, o sea, lo quiero tanto como a mi mamá y como a mi hermanita, o sea, muy, muy lindo, la verdad, o sea, como sí, sí, muy, muy, muy maravilloso. También ya nada más para terminar, quiero leerles, ay, esto, es que son como estos destellos de ternura tan, tan lindos que yo digo, ay, qué maravilloso, dice. Cuando regresábamos para casa nos cruzamos con 3 damas montadas a caballo, acompañadas por un caballero. El pequeño me preguntó si me parecía que esas damas eran guapas y me dijo que él pensaba que no. La verdad es que lo eran, en mi opinión, pero sospecho que su estampa a caballo no se adecuaba a sus gustos. Debo reconocer que una mujer en semejante actitud es un espectáculo más bien monstruoso y desagradable. Bueno, sesgos de esa época. Pero lo cierto es que el caballerete es muy crítico en materia de belleza, aunque pienso que el auténtico motivo de sus censuras suele radicar en algo que no encaja con su sentido de lo apropiado o conveniente. Bien es verdad que este sentido es, a veces, convencional en él. Negaba, por ejemplo, que la dama cuáquera que vino a visitarme fuera bella, pero resultó que lo decía porque no le habían gustado el estilo poco habitual de su atuendo y su forma de pronunciar ti y tú. Es decir, que ciertas convenciones que nosotros tenemos como de qué es la belleza, quizás los niños no necesariamente la tienen. Es como, pues para mí no es guapa porque hay algo raro, que es como no convencional. Que en realidad sí está muy cercano al sentido que tenemos de belleza, ¿no? Pero no necesariamente. O sea, podemos ver a alguien poco convencional y decir, es muy hermosa. Entonces ese tipo de cosas se me hacen de una sensibilidad tan profunda que yo quedé maravillada con este libro. Y pues nada, o sea, les invito a, pues eso, leer 20 días con Julián y Conejito. Galleta también Conejito tiene unas hermosas observaciones de cómo es así, de cómo está ahí todo nervioso, cómo come su comida. Muy maravilloso, la verdad. O sea, a mí, la verdad, yo soy muy fan de la vida doméstica. Entonces, bueno, recomiendo 20 días con Julián y Conejito. Y también recomiendo, pues nada, abrir la discusión y repensar las paternidades y cuál es el papel de ellas. Muchísimas gracias por el espacio y nos vemos el próximo viernes. Ahora nos pasamos con los gringos. Bueno, en el caso de arte, sí es literatura norteamericana. Gracias, Julia, por tu clase que ahora nos das, que siempre sigo con mucha aplicación el conocimiento que nos das. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Como siempre estuvimos, y esperamos durante mucho tiempo más, en otro ejercicio de comunicación entre nuestra comunidad en Resistencia y su brujo de lujo y ustedes. Nos abrazamos en la siguiente viernera.